Bon dia de nou. Reprenem la segona part d'aquesta setena matinal dedicada a les humanitats digitals que organitzem l'Institut Interuniversitari López Piñero i el CEFIRE de València. En aquesta segona part anem a parlar de dos projectes que es van desenvolupar al llarg de l'any passat al voltant de la pandèmia, per a pensar històricament la pandèmia, i que varen ser projectes que es varen fer al mateix temps que molts de nosaltres estaven confinats i que permeteren crear un espai de discussió utilitzant les eines de la història de la ciència per a reflexionar al voltant del Covid. El primer projecte és un projecte d'un blog, el segon projecte és un projecte d'entrevistes que ara escoltarem. Bé, comencem per el primer projecte, el projecte que va desenvolupar la Societat Espanyola d'Història de la Medicina i que ens presentaran Enrique Perdiguero i Ignacio Suay, que són professors de la Universitat Miguel Hernández i que han coordinat el projecte. Enrique Perdiguero és professor de la Universitat Miguel Hernández i és especialista en Història de la Medicina. Ha col·laborat ja en les matinals, en una dedicada precisament al tema del pluralisme mèdic, que és un dels seus àmbits d'especialitat, i va ser el coordinador d'aquest projecte, un dels coordinadors que ara presentarà. Ignacio Suay és també professor de la Universitat Miguel Hernández i el seu àmbit d'especialitat és la química analítica, els experts i les duanes. Bé, endavant. Quan pugueu, Quique o Ignacio, podeu començar la vostra presentació. Gràcies. Sí, vaig a veure si compartís la pantalla. Es veu? Sí, Quique, perfectament. Molt bé. Bueno, moltes gràcies per estar una vegada més així en el CEFIRE, en les matinals. És una activitat de l'institut en la que em sembla que és molt interessant el que conteu i jo aprenc moltes coses. Y voy a contar, pues un poco un proyecto de urgencia, no hecho con urgencia, pero sí desde la urgencia, que realizamos en torno a la pandemia en la que todavía estamos y un posterior uso de ese blog y del libro que salió de él en la docencia, en este caso en grado universitario, pero como ahora comentaremos tanto Ignacio como yo, pues creemos que muchos o la gran mayoría de los materiales que formaron parte de este proyecto tienen utilidad para hablar de ciencia en enseñanza secundaria y en bachillerato. Bien, el proyecto surgió como consecuencia de un hecho que yo no sé hasta qué punto nos sorprendió a mí un tanto, y es el inusitado, por decirlo de alguna manera, interés por dirigirse al pasado para entender lo que estaba pasando. Es decir, nunca en tan poco tiempo nos llamaron tantas veces, o en fin, nos siguieron llamando desde muchas instancias para que hablásemos de circunstancias similares a la de la pandemia, de modo que pudiera entenderse lo que estaba ocurriendo. Desde la sociedad nos planteamos, de la sociedad, en fin, no en su conjunto, sino algunas personas que estuvimos discutiéndolo, y finalmente fue Ricardo Campos, el que en este momento es el presidente de la sociedad, que trabaja en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, que al final decidió que pusiéramos en marcha un blog. En ese momento solo el proyecto era de un blog, en el que nos enroló a 2 miembros del
Instituto Interuniversitario López Piñero, de la sede de la OMH, Eduardo Bueno y yo mismo. Y la idea, como señalaba el blog, el acerca del blog que tenía esta imagen de entrada, pues era contribuir con una postura. En ese momento nos preocupaba sobre todo no tanto añadir rigor, que también, sino intentar que la discusión fuera un poco más allá de lo urgente y un poco más allá de lo que aparecía de manera un tanto reiterativa en los medios de comunicación y sin demasiada profundidad. Por supuesto, habían otras cosas que eran muy interesantes, pero nos pareció que, bueno, se estaba ocurriendo una pandemia y se pretendía comparar con las del pasado, pues, en fin, desde la historia de la medicina, desde una sociedad que se dedica a ello, pues algo teníamos que contribuir. Nos preocupaba precisamente eso, que se estaban utilizando aquí reflexiones que venían de fuera. A mí una de las cosas que más me ha llamado la atención en todos estos meses ha sido la incapacidad, que también está unida a la imposibilidad de utilizar imágenes de la gripe de 1918 que no fueran las tópicas de los hospitales de campaña del ejército norteamericano y alguna cosa más. Es decir, había una especie de balbuceo continuo sobre una serie de cuestiones en las que no se profundizaba. Entonces, nuestra idea fue pues ir recogiendo una serie de reflexiones desde especialistas en diversas materias, no solo de historia de medicina, sino también de otras, que nos permitieran reflexionar de una manera más extensa sobre lo que estaba ocurriendo. La urgencia nos hizo pensar en un recurso que desde el punto de vista de lo que es Internet, pues es muy sencillo, es decir, no se parece nada a alguno de los recursos muy sofisticados que se han ido presentando aquí, sino simplemente era un blog para que tuviéramos la posibilidad de ir colgando las cosas que nos iban enviando diferentes especialistas e ir añadiendo otros elementos que ahora comentaré brevemente. El equipo que llevó a cabo el blog es este, como os digo, en la parte en la que llevó el blog desde un punto de vista de coordinación y de puesta en marcha, pues estábamos, como he dicho, Ricardo, Eduardo y yo mismo. Y luego lo que sí quisimos darles un punto de seriedad. Me refiero, no se trataba de publicar sin más todo lo que nos iban enviando o algunas cosas que íbamos solicitando, sino que hubiese una especie de peer review en la medida de lo posible, en la medida de lo urgente, de tal modo que todos los textos que se publicaron fueron revisados por estos tres académicos, por Jon Arrizabalaga, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Barcelona, Maribel Porras, porque es una especialista en la gripe del 18, de hecho ha publicado un libro, una monografía sobre la misma hace unas pocas semanas, y Esteban Rodríguez Ocaña, que es un catedrático jubilado de la Universidad de Granada. Todos los textos, por lo tanto, pretendíamos que tuvieran un nivel mínimo de rigor, es una especie de fast track, es decir, había que revisar en pocos días, pero bueno, se hizo y luego además contamos con las colaboraciones de esos entusiastas que nos enviaban textos y que estaban dispuestos además a hacer modificaciones que les pedíamos, que casi ningún texto se publicó tal y como estaba, sino que hubo que ir modificándolos. Bien, en esa entrada de ese blog, como aparece en el menú de arriba, habían varios apartados, ¿no? El apartado más original está siendo, porque el blog todavía está vivo, el de reflexiones, es decir, esos textos cortos, que nos enviaban autores generosos, o que íbamos solicitando especialmente cuando ya nos parecían que los temas tenían que ser más concretos, más especializados. Frente a ese alud de informaciones que estaban apareciendo en los medios de comunicación, también nos parecía interesante hacer otra cosa, y es seleccionar algunos de esos artículos que aparecían y ofertarlos desde el blog. No eran artículos que estaban escritos por
en fin, por los que estaban publicando las reflexiones, sino algunos otros, que nos parecían especialmente interesantes y, en cierto modo, complementarios a algunas de las cosas que estábamos diciendo con los textos que estábamos publicando. Y luego también surgió desde la historia de la ciencia, desde la antropología de la medicina, desde la sociología de la medicina, un montón de recursos de interés sobre lo que estaba pasando a partir de las disciplinas madre, la historia, la sociología y la antropología, que íbamos recogiendo y que seguimos recogiendo en ese apartado de recursos. Yo creo que esto será una de las cuestiones que cuando cerremos el blog, que lo cerraremos desde el punto de vista de su construcción, pero no de su disponibilidad, seguirá resultando muy útil. De hecho, vamos añadiendo algo que ha surgido en los últimos meses, que es la existencia de temarios sobre pandemias del pasado para entender este. Es decir, bueno, en los temarios de las asignaturas de historia de la medicina en diferentes grados, pues yo he de reconocer que mi experiencia personal era cada vez ir quitando más reflexiones sobre las enfermedades infecciosas y ir dando más referencias y más reflexiones históricas sobre las enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Bueno, esto ha trastocado un poco, en fin, el SIDA ya trastocó un poco alguna de las maneras que teníamos de intentar utilizar la historia o de utilizar la historia para comprender la salud y la enfermedad, y yo creo que esto lo ha trastocado y desde luego hay que no tanto hablar de pandemias y epidemias en el pasado, sino también de un contexto en el que ya estábamos moviéndonos desde la historia, que era el de las enfermedades reemergentes, emergentes, en fin, de aspectos de la salud global que precisamente decidimos que formasen parte del título del blog. Bien, según fueron pasando los meses y, bueno, un poco también, poco después ya se puso en marcha la iniciativa de la Sociedad Catalana, en la que yo participo, en fin, soy también socio y tengo una cercanía intelectual y personal con muchos de los socios y, en fin, y con Alfons y con muchos de los que, en fin, estaban detrás de esa iniciativa. Y, bueno, pues intentamos ir viendo qué podíamos ir bueno, ofreciendo en un tiempo que ya se iba haciendo más largo. Yo ya digo que esto surgió de urgencia. Yo siempre digo que no con urgencia, porque lo que hay reflexionado o lo que hay publicado no son cosas, algunas sí, pero la gran mayoría son cosas que se aportan en ese momento bueno, de trabajos históricos que se llevaban mucho tiempo haciendo. Bueno, pues según fue pasando, como digo, ese tiempo, nos fuimos planteando que quizá fuera de interés, porque los blogs, como ha comentado Pep Simón antes, si son de empresas comerciales que además en su versión gratuita, como fue nuestro caso, por correr más, pues acabarán desapareciendo, pues pensamos que sería útil transformar las reflexiones en un libro de acceso abierto, por supuesto, en versiones, en este caso, PDF y PUB, y bueno, para que hubiera una constancia de lo que se estaba reflexionando. Y si empezamos entonces a pensar, no había sido fin, lo que pensamos al comienzo, no había sido un objetivo inicial, que el libro iba a poder ser una buena herramienta didáctica, o iba a ser un buen material que iba a poder utilizarse en el futuro a diversos niveles, no desde luego solo en el ámbito de la enseñanza universitaria, sino yo creo que a lo mejor con mayor interés en ámbitos de la enseñanza secundaria. Porque, claro, los temas que íbamos tratando, y ahora lo comentaré muy brevemente, eran transversales y desde una cosa muy cercana, desde una cosa en la que estábamos metidos, desde una cosa en la que seguimos metidos, pues podíamos ver muchas cosas de la ciencia y podíamos utilizar la historia para entender muchas cuestiones de la ciencia. Por lo tanto, un poco en fin a la carrera, porque queríamos publicarlo pronto para que tuviera una utilidad también en el momento, pues publicamos este libro. Nos interesó tener el título que nos pareció desde el principio interesante. Bueno, pues, probablemente fue una cosa que nos llamó mucho la atención en su momento y que quizá ahora pues lo veo con más lejanía, de
tener 40 historias, es decir, de tener 40 reflexiones para un periodo en el que estábamos viviendo una cuarentena. El libro salió el 31 de julio y, bueno, lo que sí hicimos en el libro fue algo que no tenía el blog, que fue intentar organizar las reflexiones en algo que resultase algo más coherente. Este es el libro y aquí tenéis el enlace porque, como os digo, es un libro en abierto que se puede consultar tanto en formato PDF como en formato EPUB para aquellos que les resulte más cómodo en ese formato. Esta es la ficha técnica del libro y la organización que llevamos a cabo fue la que os comento muy brevemente. En primer lugar, nos pareció que una cosa interesante era reflexionar desde la historia sobre los nombres de la epidemia, o sea, los términos epidemias, pandemias, pero también sobre cómo se estaba utilizando, cómo se estaba llamando, qué terminología se estaba creando, con qué interés, en qué contexto se estaba hablando de la pandemia actual. Entonces, hay algunas reflexiones que yo creo que pueden ser utilizadas en cualquier contexto para hablar de terminología. Un tema que siempre es muy interesante y que, bueno, a todos los niveles de la enseñanza, creo que cuando tiene que ver con la ciencia, pues siempre es entre un problema y algo apasionante, que es hablar de las palabras de la ciencia. Y yo creo que estos capítulos que aparecen aquí, en este apartado, pueden ser útiles y además pueden ser utilizados incluso como gatillo, creo yo, para, bueno, pues para seguir reflexionando sobre cosas que siguen pasando con las palabras de la ciencia. Y una cosa que a mí me obsesiona a veces bastante, que es, bueno, en fin, la utilización del inglés cuando no es necesario, hasta extremos absolutamente patéticos en ocasiones, bueno, pues puede servir para ese tipo de cuestiones. Hubo un apartado, si se quiere, más clásico, que probablemente sea de más interés en unos contextos que en otros, que es hacer una serie de perspectivas históricas sobre las epidemias y las pandemias, que era probablemente lo que estaba apareciendo más en los medios de comunicación, con más o menos fortuna y para lo cual se nos requería con frecuencia en diferentes ámbitos. Bueno, se trataba de dar una serie de perspectivas rigurosas, breves, de interés, y en ese sentido yo creo que, bueno, este proyecto se parece bastante al que ayer comentaron, en fin, a nivel muchísimo más reducido, evidentemente, y para una cosa concreta, al de Saberse en Acción. Porque son textos cortos que han tenido que intentar, digo intentar porque no es fácil, enfrentarse con el problema de que no se está hablando para especialistas, de que se está hablando para el público en general, sin perder pues cierto, no tanto rigor, sino amplitud de miras, y yo creo que eso es algo que puede servir al que lo lee, pero que sinceramente también nos sirvió a los que escribimos. Un tercer aspecto que yo creo que sí es interesante en todos los sentidos es el tema de la mundialización que quisimos llamar. Es decir, cómo hoy en día cualquier aspecto que tenga que ver con la ciencia, en este caso el ejemplo evidentemente era la salud, tiene que ser conceptuado a nivel global, con unas conexiones que no es que sean nuevas. Pep Simon antes ha hablado de cómo los instrumentos están interconectados entre muchas ciudades, pero hoy en día quizás es absolutamente imposible, como ha ido remarcando en los últimos años la historiografía, hablar de nada que tenga que ver con un contexto solo concreto. Se puede utilizar un ejemplo global, se puede seguir haciendo microhistoria, por supuestísimo, pero siempre y cuando pues tengamos en cuenta que eso se va a incardinar o que está incardinado en una situación más amplia. Y estos son los textos, o en ese sentido, o con ese planteamiento, con ese interés, fueron los textos que se pusieron en este apartado. Otro tema que surgió, que ha surgido y que sigue surgiendo, es el tema del control social en la prevención y el tratamiento de las enfermedades. Es un tema espinoso en el sentido de que estamos tan metidos en él que a veces es difícil
bueno, pues tener perspectiva para juzgar pues las cosas que hemos hecho, que nos han hecho hacer, en qué medida están relacionadas con algo que siempre tiene la medicina, que es, bueno, pues esas múltiples facetas en las que no todo es por beneficio de la humanidad, sino otras muchas cuestiones. Yo creo que también este apartado es utilizable para otros muchos temas. Es decir, para ver todas las caras de la actividad científica en su conjunto. Para ver cómo se desarrollan determinadas cosas que van a determinar o van a influir o van a construir comportamientos de la población que tienen múltiples facetas y que en realidad la reflexión histórica nos permite tener en consideración cosas que a lo mejor ahora no vemos, pero que sí se vieron en el pasado y que tendremos que observar en el presente y en el futuro. Hubo, claro está, un apartado en el que se centró en lo que estaba pasando, en lo que nos está pasando en la COVID-19. El interés de la mayoría de las reflexiones era aportar serenidad, como os digo, en un momento en el que se planteaban y se han seguido planteando visiones catastrofistas y luego nos interesó, catastrofistas y además como si fueran únicas, como si fuera lo más importante que ha habido nunca en el mundo. Yo recuerdo que en una entrevista me preguntaron, ¿usted cree que el invierno, era otoño, siguiente va a ser el peor de la historia del mundo? Dije, vamos a ver, vamos a contextualizar las cosas. Pero decía que en este apartado quisimos sobre todo reflexionar sobre ciencia en general y en varios sentidos. En los sentidos, por ejemplo, de la imposibilidad de algunos científicos, de muchos científicos, de asumir algo que está en la base de la ciencia, que es la incertidumbre. A lo largo de todos estos meses, y lo seguimos viendo, una de las cosas que la población tolera mal, pero yo creo que la toleran mucho peor los científicos y, por supuesto, los políticos que utilizan opciones que le ofrece la ciencia, supuestamente les ofrece la ciencia, que es ese movimiento de la incertidumbre frente a algo que es absolutamente nuevo. Si ahora hacemos el ejercicio de repasar muchas de las medidas preventivas por las que hemos ido pasando desde que empezó el problema y cómo nos las explicaban desde una postura muy cientifista, con mucha agresividad en ocasiones, pues nos damos cuenta de hasta qué punto estaban hablando sobre el vacío, como no podía ser de otra manera. Pues, en fin, yo creo que el más evidente es la obsesión por limpiar hasta lo más mínimo cuando, bueno, pues luego se ha ido comprobando que la transmisión del virus por superficies es prácticamente, en fin, prescindible, ¿no? Pero bueno, todo eso yo creo que ha entrado dentro de la discusión. Por ejemplo, la utilización machacona, vacua y prácticamente, en fin, digna de varias tesis doctorales de la palabra evidencia y de la evidencia científica, de que todo el mundo se apoya en evidencias científicas inexistentes. Yo creo que es interesante en reflexión sobre cualquier ciencia. Es decir, en la reflexión sobre la posibilidad de la ciencia de explicar algo de manera relativa, es decir, algo que para los historiadores de la ciencia nos es tan obvio, pero bueno, que hay que pensar sobre ello. Fue muy interesante también las reflexiones que se publicaron sobre mujeres, género y epidemias. Se han publicado también muchas cosas en este momento sobre desigualdades generadas en la creación de la ciencia, no tanto en el sufrimiento, que también se han publicado mucho. Y bueno, pues este apartado yo creo que también es de interés para perspectivas de género y ciencia a cualquier nivel de la educación. Y cerramos el libro con algo que yo creo que también es un recurso interesante, que es la utilización de la ficción para la enseñanza de las ciencias. Yo creo que es una cuestión, bueno, que no sé hasta qué punto utilizáis los que estáis oyéndonos en enseñanza secundaria. Yo reconozco que lo utilizamos poco en la enseñanza universitaria por razones complicadas desde el punto de vista técnico, pero también por razones de que muchos no tenemos una preparación lo suficientemente profunda como para enfocarnos en este ámbito, que sin embargo a mí me parece que en este momento es imprescindible.
Un último comentario antes de darle la palabra a Ignacio, que, bueno, ha utilizado este libro en en fin, en una experiencia docente que los comentará. Y, la obsesión que nosotros también teníamos y que creo que hay que plantearse, y a mí me gustaría, más que decirla, que me contaseis vuestras experiencias, de que nos dirigimos a un público, cuando estamos hablando de poner esto en un ámbito docente, que sobre todo utiliza redes sociales. Nosotros estuvimos obsesionados, en cierto modo, digo en buen sentido, porque cada entrada que poníamos en el blog tuviera sus comentarios, pues en Twitter, en Facebook, no llegamos a Instagram. Ninguno de los que estábamos en el ajo nos manejábamos con soltura en Instagram, aunque, en fin, yo sí tengo cuenta y lo utilizo de vez en cuando. Y yo no es una duda que me cabe, ¿no? Es decir, yo por una parte veo que la utilización machacona de las redes sociales tiene muchas desventajas, pero también muchas ventajas, pero me siento un poco incapaz de trascender ese mundo y empezar a hacer docencia que esté basada en redes sociales. He ido a muchos cursos de estas cuestiones, o a varios, y nunca me han acabado de convencer las cosas que proponen. Especialmente, están últimamente muy de moda, no sé, en vuestro ámbito, el ámbito de la gamificación en la docencia. Bueno, me gustaría más que decir nada, pues sí que comentarais vosotros cosas, porque sí nos interesó que el blog tuviera también su conexión, como no puede ser de otra manera, con las redes sociales. Y nada, doy la palabra a Ignacio, que os va a contar, bueno, pues cómo utilizó este libro. Gràcies, Quique. Endavant, Ignacio. Efectivamente, muchas gracias. Como ha indicado Enrique Perdiguero, estamos hablando de un doble recurso, un libro y un blog. Y yo no he formado parte del equipo editorial y mi experiencia ha sido como usuario dentro de un proyecto docente en una asignatura de la facultad de la UMH que se llama Historia y Documentación en Podología. Y se trataba de un proyecto docente titulado Integración Interdisciplinar de Materiales tipo blog en Docencia de Contenido Histórico. En realidad el título puede resultar un poco ambicioso, pero realmente pensaba que me permitía integrar contenidos publicados en formato blog en la docencia de Historia de la Ciencia que imparto. Y también interdisciplinar, ya que en el blog podemos encontrar trabajos históricos, pero también reflexiones sobre bioética, biopolítica, terminología científica, etcétera. Entonces, en mi caso no era utilizar una herramienta, elaborar un blog como herramienta docente en base a los contenidos discutidos en clase, que sería, por ejemplo, los edublogs, sino en su lugar utilizar materiales producidos por especialistas en la materia como material de trabajo y también para fomentar el trabajo autónomo de los estudiantes, fomentar la discusión en clase y asimilar los contenidos para posteriormente integrarlos en la evaluación continua. Mi asignatura está en primero de grado y no me resultaba siempre sencillo encontrar textos y otros materiales adaptados a este contexto, porque muchas de las publicaciones de las que disponemos pues se centran en estudios de caso muy concretos o bien publicados en idiomas en los que el estudiantado no está tan familiarizado. Y por esto el libro y el blog me ha permitido superar estas dificultades combinando pues el rigor académico que tiene con el hecho de que se trataba de un material asequible a su nivel. ¿Podrías pasar, Enrique, por favor? Gracias. Una de mis preocupaciones iniciales fue renovar el temario, pero al mismo tiempo pensar que había que mantener las competencias y los objetivos didácticos de la asignatura. Es decir, intentaba discutir de una forma novedosa cuestiones que ya formaban parte de las guías docentes que tenía que abordar en la asignatura. Y como vemos, algunas de las entradas, lo ha explicado un poco Enrique anteriormente, algunas de las entradas abordaban cuestiones fundamentales del temario, como por ejemplo la importancia de la tecnología sanitaria. Y esos capítulos o esas entradas me han permitido analizar cuestiones como, por ejemplo, la construcción de nuevos términos científicos, tanto referidos a la COVID como también a otras cuestiones sanitarias, explorar el uso de diccionarios médicos, etcétera.
Otro bloque de textos me ha resultado fundamental para mostrar cómo diferentes cuestiones sanitarias, incluyendo las epidemias, se enmarcan en un determinado contexto histórico y social, como por ejemplo, cómo los profesionales y los pacientes han reaccionado ante el miedo o cómo los rituales relacionados con la muerte se han trastocado o se trastocan en tiempos de epidemia. Otra competencia en la asignatura implica el análisis crítico del método científico, la reflexión sobre la producción científica en tiempos de incertidumbre, la limitación de conceptos como el de medicina basado en la evidencia, lo habéis comentado antes, Enrique, cómo funciona el proceso de publicación de artículos científicos. Además, podemos encontrar una gran riqueza de contextos en estos materiales. Hay textos que incluyen reflexiones sobre México, sobre Chile, sobre otros países, muchos de los cuales, sobre Marruecos, muchos de esos lugares que también tenemos estudiantes de estas procedencias, con lo cual es otro elemento que puede ayudar a conectar y a despertar su interés. Y por otra parte, en otros años también procuraba incluir algún texto sobre el papel de la enfermería y es una cuestión que también se aborda en el blog, en el que hay diferentes entradas sobre la importancia de los cuidados y se pueden relacionar con otras cuestiones, como por ejemplo el desigual reparto del mérito y del prestigio en ciencia. Otro elemento que también he podido desarrollar en los contenidos del blog y del libro son las relaciones entre la salud y la economía, que es otro campo interdisciplinar y que se puede aplicar a una gran variedad de asignaturas, ¿no? Pues podemos hablar de los cordones sanitarios, pero también de la creación de instituciones internacionales, de problemas como la mercantilización de la salud o la mercantilización de otras cuestiones científicas. ¿Podemos cambiar, por favor, Enrique? Gracias. Los estudiantes utilizaron los materiales de diferentes formas. Por una parte, se organizaban en parejas para preparar una lista de cuestiones sobre cada uno de los temas. Y estas preguntas servían para organizar la discusión en clase centrada en las diferentes entradas del blog y de los capítulos del libro. Era necesario que la mayoría de los estudiantes se leyeran previamente los materiales correspondientes para poder participar en la discusión. Y finalmente cada pareja realizaba una discusión sobre cada uno de los temas en los que se trataba. Tenían que sintetizar 3 cuestiones. En primer lugar, las preguntas inicialmente planteadas en el cuestionario, pero también todo lo que se añadía y se discutía en la clase y finalmente intentarlo conectar con el texto original. Y en este caso la idea era también que esta forma de trabajo pudiera impulsar la evaluación continua. ¿Podemos avanzar? Gracias. Además de permitir alcanzar de otra forma los mismos objetivos de la asignatura y poder ayudar a que se aplicara la evaluación continua, el blog y el libro han facilitado mucho el trabajo autónomo de los estudiantes. Anteriormente, Enrique se ha centrado sobre todo en el apartado de reflexiones, pero esos otros 3 apartados, el de actualidad comentada, el de recursos y el de interés, pueden servir para seminarios más concretos, actividades complementarias. Es decir, por ejemplo, el apartado de actualidad comentada servía para encontrar noticias publicadas en diferentes medios de comunicación. Por ejemplo, la sección de recursos y de interés para localizar bases de datos, informes institucionales, así como bibliografía adicional que se podía, como he dicho, aplicar en otras partes o en otras actividades de la asignatura. De esta forma, podemos encontrar el doble objetivo, la doble utilidad de estos materiales. Primero, como texto de referencia, pero también como herramienta para encontrar otros contenidos que sirvan para profundizar en el trabajo. ¿Podemos avanzar? Gracias. Y, en definitiva, la existencia de un material como el que encontramos en este blog y en este libro, pues ha tenido una aplicación didáctica que en mi caso ha sido extremadamente útil. Ciertamente la reorganización de la asignatura ha sido amplia, pero esta herramienta me ha permitido analizar desde la historia y las humanidades una cuestión de plena actualidad. Y, en mi opinión, permite analizar críticamente y desde diferentes perspectivas la pandemia
Esto sí que tiene un gran valor en diferentes tipos de programas, porque en casi todas las asignaturas existe un gran número de cuestiones que pueden ser tratadas transversalmente utilizando diferentes materiales. En este sentido, mi esfuerzo ha consistido en reconducir las diferentes discusiones de cada capítulo a cuestiones que me interesaba tratar. Por ejemplo, un capítulo sobre terminología sanitaria puede leerse en clave de la importancia de la normalización terminológica en ciencias de la salud, pero también en otras áreas como, por ejemplo, la química. O lo mismo sucede si se discute sobre cómo funciona el proceso de publicación de artículos o la aceptación de datos en diferentes disciplinas. Y finalmente, el hecho de contar con materiales que analizaban una cuestión que ha trastocado todas nuestras vidas, pienso que también ha aumentado la implicación del estudiantado y me ha ayudado a conectar diferentes problemas de la historia de la ciencia con problemas del presente e incluso con noticias que iban apareciendo esas mismas semanas, lo cual pienso que ha servido para aumentar la motivación de los estudiantes frente a cuando se utilizaban otros materiales más tradicionales. I pense que podem deixar més qüestions per a les preguntes després o per al debat. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Ignacio, moltes gràcies, Quique. Deixem les qüestions per a després el debat i seguim en la següent presentació que faran Alfons Zarzoso i Josep Simón. Alfons és el director de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica i és el coordinador d'aquest projecte d'entrevistes que ara ens presentarà. Endavant, Alfons. Molt bé. Se sent bé? Sí, perfectament. Val, doncs, res, aquí teniu, us acabo d'enviar l'enllaç aquest d'aquest projecte i bé, doncs, per començar, doncs, s'ha de dir que en temps de Covid-19 és un projecte que forma part de les activitats de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica i que el que fa és aplegar un conjunt d'entrevistes que estan totes accessibles de manera molt senzilla, ordenades cronològicament, de l'última a la primera, i totes publicades al llarg del 2020. Estan totes en aquest bloc que apareix aquí en la pantalla, en la primera diapositiva, i a través d'aquest bloc podreu accedir al canal YouTube de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i la Tècnica i allà podreu veure totes les entrevistes que hem realitzat al llarg d'aquest període. Bé, en aquesta presentació el que farem serà utilitzar uns quants exemples d'aquestes entrevistes per tal d'explorar com era l'objectiu d'aquesta matinal, com és l'objectiu d'aquesta matinal, doncs els seus usos didàctics en l'ensenyament de les ciències. Tal vegada caldria dir que potser, a diferència d'algunes de les eines presentades en la matinal, especialment algunes de les d'ahir, a la tarda, aquest projecte no forma part de les línies de recerca habituals de cap de les persones que hem tirat endavant aquest projecte, que teniu ahir el nom de tots nosaltres. De fet, podríem dir que la iniciativa va sorgir d'alguna manera d'una necessitat i d'una creença. I m'explico, d'una necessitat o de la necessitat d'entendre la pandèmia que vivim a partir de la conversa amb col·legues, de la conversa amb estudiosos del context socioeconòmic i polític de diferents malalties epidèmiques en el passat. En aquest passat que ha explicat ara fa un moment Enrique Perdiguero, des de l'època medieval fins avui. I com deia, també d'una creença, que consisteix en la idea de que cal mostrar, que cal comunicar i que les reflexions dels historiadors ens poden ajudar a entendre els contextos actuals. I bé, un cop dit això, hem pensat que una manera d'arrencar aquesta presentació és mostrar la idea d'història que compartim a partir de les paraules expressades en l'entrevista que vam fer a Paula Ronderos, que és una professora d'Història de Medicina a la Universitat del Rosario, a Santa Fe de Bogotá, a Colòmbia. A veure si se sent bé. Porque muchas veces en la manera como aprendemos historia de las ciencias en general,
hay esta idea como de un conocimiento evolutivo, secuencial, progresista, ¿sí? Que de alguna forma pues luchamos contra eso, pero aparece dentro de la idea de las personas que estudian ciencias. Y había esta mirada de, eso ya, la humanidad ya pasó eso, ahora estamos en un paradigma genético y estamos en una nueva frontera del pensamiento médico. Entonces yo creo que uno de los cambios fundamentales de lo que implica haber vivido esta experiencia del COVID es que se rompe esa idea de la secuencialidad. Y al hacer eso hay una luz sobre la historia de la medicina, no como un espacio como de la narración de por qué llegamos a este punto, sino tal vez nos permite ver como esas diferentes dinámicas que implican a la sociedad humana en relación a sus vínculos con la enfermedad y con los espacios de salud, como algo que en el pasado encontramos respuestas y encontramos inspiración para lo que estamos viviendo en el presente. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay un cambio importante como en la pertinencia y en el lugar que tiene no solamente el pensamiento histórico, sino lo que nos aporta y lo que aporta a los médicos poder estudiar la historia de la medicina no como un elemento de erudición y de un saber específico como anticuario, sino de hecho que el estudio de la epidemiología histórica nos permite entender y tomar decisiones en relación no solo a lo que estamos viviendo, sino sobre todo a lo que viene. Entonces, digamos, ahí lo resumo desde ese lugar. Creo que el cambio en la enseñanza de la historia de la medicina está sobre todo en que la historia ya no es un elemento accesorio de erudición coctelera, sino que se trata de un conocimiento en el cual podemos encontrar elementos que nos permitan plantear caminos hacia el futuro. Porque... Bé, continuo jo. Com us deia, doncs, en temps de Covid-19 és un projecte que es va plantejar i que es va planificar en ple confinament. Vam arrencar a finals del mes de març i primers d'abril del 2020 i es va allargar doncs, fins al mes de desembre. Nosaltres des d'un principi vam aprofitar els recursos humans i tècnics disponibles i els interessos d'alguns de nosaltres per tal de formar un equip de treball que s'ha mantingut estable al llarg de tot el 2020. Aquí teniu les persones que han format part d'aquest equip de treball i és molt important destacar la presència de la Júlia Massó, perquè ella és la periodista resident que tenim a la Societat Catalana d'Història de la Ciència, és la persona que s'encarrega d'això, de produir i editar tot un seguit de productes comunicatius i llançar-los als mitjans i a les xarxes socials. I aleshores vam utilitzar el treball que estava fent amb nosaltres per tal d'abocar els interessos que aniré explicant al llarg d'aquesta presentació. Bé, cal assenyalar també que tots quatre som membres de la Societat Catalana d'Història de la Ciència, alguns tenim càrrecs a la Junta Directiva, i que tot el treball en aquest projecte es va fer a distància, tot es va fer en línia. Totes les entrevistes es van fer a través del Zoom com a plataforma per enregistrar les entrevistes i després poder editar-les, i tot es va fer entre Barcelona, la Ciutat de Mèxic i València. Aquí teniu el text que així està en gran, però de fet és un petit paràgraf amb el qual vam presentar o presentem aquest projecte en el nostre blog, en la pàgina web de la societat. I bé, ahí teniu els arguments d'aquesta experiència. Hem remarcat, hem marcat en negreta i ressaltat en diferents colors paraules i conceptes que ens han guiat i ens han estimulat. De fet, en el projecte, els membres de l'equip vam intentar conjugar la nostra experiència professional en història de medicina amb l'estratègia comunicativa que comentava ara fa un moment. I en aquesta estratègia, l'entrevista, com a recurs metodològic, per un costat, i els mitjans tècnics i les xarxes socials per un altre, van servir per consolidar el projecte, l'equip i el mètode de treball. Algunes dades bàsiques sobre l'elaboració en temps de Covid-19.
Bueno, doncs com vegeu, en primer lloc la durada, no? És un projecte que arranca tal com arrenca gairebé el confinament, a mitjans del mes de març. El 24 de març jo tinc enregistrat el primer correu electrònic en el que li plantejo a la nostra periodista la conveniència, l'oportunitat de tirar endavant un projecte semblant al que acabaria sent això, tot i que en aquell moment doncs, era una primera conversa a la que es van afegir altres membres de la Junta Directiva, en concret Clara Florensa, que aleshores era vicepresidenta de la societat, i Josep Simón, i després d'unes converses doncs això va arrencar, no? Sí que vam tenir clar que l'objectiu principal era aquest, no? Entrevistar a professionals de la història de la medicina i de l'antropologia de la salut. No vam incloure a cap sociòleg de la ciència en la nòmina, no? De fet, vam pensar que calia centrar-nos en col·legues, en àmbits de treball en els que nosaltres teníem més coneixement, no? La nòmina d'entrevistes fetes es va realitzar en diferents llengües, català, valencià, castellà, i unes quantes entrevistes també es van fer en anglès, en francès i en portuguès, no? I com us deia, doncs, vam incloure historiadors de la medicina i antropòlegs de la salut d'arreu d'Espanya, també alguns historiadors de la ciència i de la tecnologia europeus i hi ha un bon nombre d'historiadors de la medicina i de la ciència americans. Quant als públics del projecte, sempre pensem el mateix. Quins són els públics de la nostra societat? Doncs el projecte havia de tenir els mateixos públics i aquí són tres eixos amb els quals treballem sempre, no? Història, comunicació i ensenyament. Des de fa molts anys la societat no treballa d'una manera tancada i exclusiva per a una comunitat de professionals del ram, no? De la història, de la ciència, la tècnica de la medicina. No, sempre en les diferents iniciatives que portem a terme treballem obrint el focus i per això considerem fonamentals aquests àmbits, el de la comunicació i el de l'ensenyament. I com us deia, la idea és prendre com a punt de partença la recerca històrica. Això és clau. Aquest pas és previ sempre per a poder comunicar al conjunt de la població i per a poder formar bons comunicadors en un ús reflexiu i contextualitzat de la història de la ciència i la tècnica de la medicina. I el procediment és el que us estic assenyalant, experiència professional en la recerca històrica, elaboració d'una estratègia comunicativa i que l'entrevista sigui l'eix o l'element que ens permet crear aquest producte. De fet, aquí teniu algunes de les fases de cadascuna de les entrevistes i cal dir que en conjunt van suposen sempre una enorme quantitat de temps de treball, sempre realitzat en equip, però és moltíssima feina. I com us deia abans, aquest projecte el vam llançar al marge de les nostres obligacions i dels nostres quefers quotidians professionals i podeu imaginar el que suposa tota aquesta part de l'entrevista. És moltíssima feina, però voldria sobretot posar l'accent ara en el segon aspecte, el de la comunicació, perquè, com us deia, si tot el treball previ és important, el de la publicació i comunicació a les xarxes ens sembla fonamental. És a dir, la possibilitat d'arribar via llistes de mailing, del Twitter, de l'Instagram, al màxim de gent possible. Hem de reconèixer que tenim una capacitat molt limitada, tot el nostre interès i participació en aquestes xarxes, doncs bé, arribem on arribem. Si entreu en el canal de YouTube podreu veure que les visualitzacions dels vídeos varien entre el centenar i el miler segons el cas. En alguns casos és espectacular, d'altres no sabem quines són les raons per les que unes entrevistes han funcionat millor que d'altres. Bé, quant al projecte també tenia el seu context i limitacions. Per un costat, el projecte es va portar a terme durant tot l'any 20, primer confinats i després en el nou format aquest de teletreball. I bé, això, amb el pas d'aquest període, ja hem normalitzat aquestes formes de treballar, però el producte tenia un caràcter tècnic nou.
quan va arrencar. I de fet, també uns espais nous, no? Els domicilis. Nosaltres entrem en aquestes entrevistes en despatxos, en habitacions, en els domicilis dels nostres col·legues, no? I això doncs, té un caràcter contextual que per a nosaltres dona un valor afegit, no? Bé, com han assenyalat Ignacio i Enrique ara fa un moment, i ahir també ho comentava José Ramon, doncs al llarg del 2020 s'han publicat nombrosos recursos i publicacions acadèmiques al voltant de tot aquest tema, però, com us deia, el nostre projecte té un valor afegit, no? A banda del caràcter oral, visual, doncs, tant en el temps com en l'espai, doncs, li donem una altra dimensió, no? I després volia comentar el tema de la geografia i l'escala, no? El projecte va tenir fases de planificació expansiva en les que van pensar noms i van trobar persones per explicar històricament el present en una geografia molt més gran, no? Que abraçava Amèrica del Nord, Àfrica, molta més Europa i Àsia, no? Però bé, com us deia, condicionants personals, condicionants de temps i de capacitat de treball doncs, ens van forçar a restringir l'ambició d'aquest projecte i a tancar finalment el tema a finals de desembre del 2020. Bé, pensem que és un bon recurs, no? Pensem aquí en un altre dels nostres públics de la societat catalana i per això vam creure que aquest projecte podia ser una eina didàctica útil, que combinada amb altres recursos pedagògics podria servir com a estratègia docent per a reflexionar sobre la ciència en societat i sobre ciència i societat. I bé, com escric aquí, doncs pensem que el recurs és útil per plantejar preguntes a l'aula, per formular dubtes sobre la construcció del coneixement, per descobrir una pluralitat d'espais i persones i de comunitats professionals que operen en una societat i, en definitiva, per ajudar a entendre el present. Bé, vegem ara alguns exemples pràctics. Hem seleccionat uns extractes de les entrevistes que poden servir per als propòsits esmentats. Per un costat, una selecció procedent dels titulars, amb els quals anunciem cadascuna de les entrevistes, ja ens dona una idea de l'abast reflexiu que podem aconseguir a l'aula. Per exemple, en aquesta primera tria podem considerar, a partir de les paraules dels antropòlegs de la salut Josep Maria Comellas i Serena Brigidi, ahí teniu dues frases, dos titulars, dues entradetes amb aquest efecte crida, que poden servir, doncs, com us deia, per considerar com es fa front a la malaltia dins d'un centre sanitari. La UCI, per exemple, la unitat de cures intensives, pot esdevenir aquí un referent sobre com es fa ciència, sobre el treball en equip, sobre el rol i les pràctiques dels diferents professionals. I de manera especial, com assenyalava ara fa un moment Ignacio, sobre el paper de les dones, no? I el desigual repartiment del treball i el mèrit en aquests espais de ciència. En la tercera de les entrades que us proposo aquí, escrita per Jorge Losio, professor a la Pontificia Universitat Catòlica del Perú, ell planteja el tema de les campanyes sanitàries i sobre la importància de no tractar la població d'una manera passiva, és a dir, considerar la població com a massa ignorant i infantil, no? Un fenomen que hem vist amb molta freqüència al llarg de tot aquest període que estem vivint. De fet, l'antropòleg Joan Muela, una altra de les persones que vam entrevistar, explicava en el cas que coneix molt bé a Àfrica, en el cas africà, l'èxit de les campanyes sanitàries està molt lligat a la participació comunitària en la construcció de la salut pública. Bé, en aquesta primera proposta tenim aquesta entradeta escrita o dita, millor dit, per Cristina Moreno, que és una antropòloga, que ens permet reflexionar sobre com el drama de la malaltia i de la mort es transforma en dades i gràfiques, no? Com aquesta matematització comunicativa que hem vist al llarg d'aquest període i continuem vivint cada matí, cada dia als mitjans de comunicació, a la ràdio i a la televisió, com es normalitza, no? I com al mateix temps deshumanitza d'una manera interessada respecte al drama que estem patint, no? Bé, aporto aquí en la següent diapositiva una altra selecció, no?
Per començar, tenim una entrada del que ens va explicar Óscar Gallo, que és professor d'Història a la República Dominicana, en la que planteja un tema absolutament fonamental, que és la idea aquella de si el virus té el virus odi de classe social. Té el virus odi de classe social? Óscar Gallo es planteja aquí, es pregunta aquí sobre el suposat caràcter democràtic de la pandèmia, no? I sabem que no és així, però tot i així, des del principi es va dir que aquesta pandèmia afectava a tothom per igual, no? Bé, és una entrevista en la que explora aquesta idea i reflexiona al voltant tot criticant el seu contingut, no? Per la seva part tenim la entrada que tenim a partir del que ens va comentar l'antropòleg Martín Correa, en la qual doncs, torna a situar les persones en el centre del focus, no? I així, doncs, si la defensa sanitària, com s'està explicant contínuament, és el negociat entre les mesures de salut pública i el comerç, on situem les persones, no? I diu que som sujetos del roce i de l'encuentro, no? Aleshores, la pregunta és, som només un concepte numèric o aquest concepte social, aquesta característica social, queda bandejada en la reflexió o no? En la mateixa línia, Javier Martínez, professor d'Història de Medicina a la Universitat de Saragossa, ens obliga a pensar sobre el caràcter cívic i ètic de determinades mesures històriques que han continuat tenint actualitat, no? Com ara la quarantena i el confinament. I, de fet, en relació amb el que assenyala aquí Javier Martínez Antonio, doncs, un altre dels entrevistats, l'historiador Peter Baldwin, es plantejava que entre seguretat i llibertat la gent tria la primera. I clar, es pregunta, ens obliga a pensar per què, no? Quines són les raons que hi ha al darrere d'això, no? I bé, acabant en aquesta primera tongada, doncs, tenim la reflexió feta per Rebecca Pardo, que és una experta en l'expressió i les representacions del dol i del dolor a les xarxes socials, i aquí ens planteja la qüestió fonamental sobre el paper de les imatges, no? I és un mitjà, aquest, el de les imatges, que és molt conegut pels vostres estudiants, i pensem que és un element sobre el que es pot aprofundir i aconseguir resultats molt potents, no? A través de les imatges es pot aconseguir molt fàcilment el compromís de l'interès dels estudiants i es pot reflexionar molt bé sobre com s'ha representat aquesta pandèmia que estem vivint i què es veu i què no es veu, no? I quines són les raons que hi ha en cada una de les imatges que estan esdevenint dominants, no? Bé, ara voldria plantejar el mateix, però amb uns altres exemples que donen la veu de manera directa als nostres entrevistats, no? Per començar, doncs, aquí tenim a Josep Bernabéu, professor de la Universitat d'Alacant, que reflexiona sobre el paper de la història i de l'historiador i posa èmfasi en la importància de les causes i la multiplicitat de factors en els orígens de les epidèmies, en el trencament d'equilibris entre l'home i el medi i en la importància de la prevenció. Li donem la paraula. Com en anteriors etapes històriques, diguem-ne, nou protagonisme que va adquirir la malaltia infecciosa a través del que coneixem com a malalties emergents, moltes d'elles de naturalesa vírica, de malalties que no hi eren i que apareixen de nou, tenen a veure amb aquesta ruptura de l'equilibri entre els éssers humans i el medi ambient desencadenat clarament per un model de creixement econòmic i de desenvolupament social insostenible. En el cas de la Covid-19 tornen a estar presents molts dels factors que han marcat el recorregut d'aquestes malalties emergents a les que jo feia referència fa un moment en els darrers 50 anys. Durant aquests 50 anys, en lloc de centrar-nos en el control i prevenció de totes aquestes patologies i actuar sobre les causes per part de l'acció sanitària internacional, ens vam centrar solament en les conseqüències. Quan insisteix que era un moment d'abordar les causes i actuar sobre l'origen de les noves malalties i problemes de salut associats
particularment, i ho vull subratllar, a la pobresa i les desigualtats socials. Com en anterior. Bé, per la seva banda tenim aquí a José Pardo, que és un estudiós de la història de la medicina dels segles XVI i XVII, i a propòsit del significat de la quina en la lluita contra el paludisme, reflexiona sobre determinades categories científiques en la societat contemporània i ens deixa aquesta frase per a la nostra reflexió. I donem la paraula. De la història de la quina, la veritat és que es poden treure reflexions ben interessants sobre moltes categories que ara també ens poden servir per a comprendre la nostra actualitat. No? Categories, per exemple, la categoria de remei medicinal o la categoria fins i tot de panacea, però també categories com descobriment científic, què és i què no és realment un descobriment i com es produeix, com es presenta en l'esfera pública, per què triomfa o fracassa en aquesta esfera pública, perquè també hem d'entendre, gràcies a històries com la de la quina, podem entendre millor com es genera sospita i desconfiança en un remei o com es genera confiança i fe, en tots els sentits de la paraula, en un remei, en funció de moltes coses, entre elles de negoci i d'expectatives d'enormes beneficis econòmics, però també en funció d'una moda, no? O d'un diletantisme o de certs esnovismes en l'adopció de determinades pràctiques terapèutiques. De la història de la... Molt bé. Per altra banda, aquí tenim a David Edgerton, un historiador de la tecnologia a l'Imperial College de Londres, que es planteja en l'entrevista si podem parlar de tecnologies sobre algunes de les mesures de contenció contra la Covid-19 o sobre el suposat caràcter d'innovació d'altres mesures. No? I es planteja si caldria parlar de la vigència de velles tecnologies. No? I això ens obliga quan enfrontem la Covid-19 a relativitzar potser el món tecnològic en el que vivim. I donem la paraula. En el caso tecnológico, hay mucha discusión en Gran Bretaña acerca de las ventiladoras. Y en este caso también algo muy interesante ha ocurrido, que el gobierno ha querido desarrollar ventiladoras sencillas que se pueden producir fácilmente en gran cantidad, en vez de desarrollar los ventiladores que se usan hoy en día, que son máquinas muy complicadas, que tardan en construirse y que no se pueden construir en grandes cantidades. Pero también nos estamos dando cuenta que las ventiladoras en realidad no son las cosas más importantes que faltan. Lo que falta es personal entrenado, por ejemplo, para usar ventiladoras. Así que yo diría que esta crisis demuestra de manera interesante algunas de las tesis principales de ese libro. Es decir, que todavía usamos técnicas antiguas, muy antiguas en este caso, y que también seguimos buscando técnicas avanzadas para resolver problemas, pero suelen tardar. Y también tienen cierto peligro. Hay un debate, claro, sobre el uso de los teléfonos móviles para saber si la gente enferma está en contacto con otros y tal. Bueno, i per acabar, aquí tenim a la professora d'Història de Medicina de la Universitat Federal de Santa Catarina, a Brasil, Sandra Caponi, que fa una reflexió sobre el significat de l'estadística social de la malaltia epidèmica. Se trata de un relato mucho más amplio porque ya no se trata de contar la cantidad de muertos que hay en la ciudad en esta semana y compararlos con la semana anterior y ellos decían, bueno, estamos llegando a los 500 casos, sino de calcular y de comparar curvas de crecimiento de la enfermedad y la muerte entre diferentes países por tratarse justamente de una pandemia. Entonces se hace cada vez más necesario contar con la abstracción de las curvas que nos muestren las muertes de acuerdo a la edad, de acuerdo a la clase social, de acuerdo a la raza, y para esto es necesario que existan lo que se llaman convenciones colectivas de equivalencia, esto es, cálculos, que se puedan hacer cálculos que sean universalizables y comparables entre los diferentes países. Entonces, para eso es necesario que existan criterios establecidos por organismos supranacionales como la OMS para justamente crear esas estadísticas comparables. Sabemos
perfectamente que la COVID no es una enfermedad democrática, ¿no? Aunque nos puede afectar a todos, pero no sigue la misma trayectoria, cada epidemia sigue una trayectoria diferente. En el caso de la peste, bueno, cuando Camus la describe, va de los barrios populares a los barrios más ricos. En el caso de la pandemia de COVID, el proceso es el proceso inverso, ¿no? Va desde las personas de clase media alta, que pudieron viajar, por lo menos aquí en América Latina, hasta las clases populares, llegando a los barrios más, las favelas y los barrios periféricos. Se trata de... Bé, a veure un moment. Com es deixa de compartir? Ara deixa de compartir, molt bé. Ja està, només amb això ja tanco la meva intervenció i bé, només dic que el projecte ara pren una nova etapa, no només aquesta que us plantegem aquí com a recurs didàctic a l'aula, sinó també estem treballant en la transformació d'aquest projecte en un llibre electrònic a partir d'una selecció de les entrevistes que un cop editades i amb la redacció també de 2 capítols introductoris, doncs esperem publicar aquest llibre cap a finals d'aquest any 2021. I res més, espero no haver-me sobrepassat molt del temps reglamentat i sobretot, espero que aquest projecte, aquest recurs, tingui recorregut a l'aula. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a tu, Alfons, per presentar aquest projecte amb totes aquestes possibilitats didàctiques, encara més si teniu previst la publicació en format de llibre electrònic, com també han fet els altres companys, com han fet els companys de la Societat d'Història de la Medicina, Quique Perdiguero. I ara seria moment de plantejar qüestions al voltant d'aquestes darreres conferències, deixant per al final i particularment per a la sessió del proper divendres les qüestions de caire més general que pertoquen a les 7 conferències que hem escoltat o altres temes relacionats amb l'ús d'humanitats digitals dins de l'àmbit de l'ensenyament de les ciències. Així que endavant, si voleu plantejar qüestions, ja sabeu, podeu aixecar la mà o plantejar qüestions pel xat. Endavant, Carmel. Sí, hola, moltes gràcies per les vostres aportacions. Primer que res, jo volia fer un comentari sentint Alfons ara tota l'exposició que ha fet un poc recordant-nos tot aquell periple i alguns passatges, diguem-ne, memorables de tot el que s'ha dit. I a mi em venia al cap el que he estat sentint les últimes setmanes sobre el que els estudiants de secundària diuen i pensen sobre la pandèmia i sobre la situació que estem vivint i tot això. I que cada vegada em sorprèn més. I mira que jo he estat molts anys professor de secundària, perquè les postures que mantenen, els arguments que esgrimeixen, són d'allò més retrògrad i conservador que un es puga imaginar. Dir, està a anys llum de moltes d'aquestes coses que Alfons ara ha estat, d'aquestes frases que ha anat remarcant o els fragments que hem estat sentint. És impressionant. No sé, clar, medir-ho això a nivell general, tot és complicat, però dins de l'entorn, d'aquesta cultura pròpia que són els centres educatius, els instituts, els centres de secundària, a mi la veritat és que em sobta molt el que m'arriba de familiars i coneguts que treballen en centres. No sé si és, així n'hi ha professors d'institut i poden tenir la seva opinió, però a mi em sembla que és molt pertinent introduir aquestes coses perquè la realitat és que, no sé, hi ha una perplexitat, o jo sento una perplexitat davant, ja us dic, les coses que diuen els xiquets i les xiquetes al voltant de la pandèmia i teories de la conspiració, una quantitat de barbaritats que sorprenent. Això era, només volia fer aquesta indicació. Gràcies, Carmel. No sé si voleu qualsevol de vosaltres contestar a aquesta qüestió.
Bé, jo crec que Quique segurament pot parlar amb molt més coneixement, no? Perquè ells han rebut a través de la Societat Espanyola de Medicina molta més demanda per part dels mitjans de comunicació, no? Que és on jo volia anar a parar en la meva resposta, no? O centrar la meva resposta. Jo crec que els mitjans de comunicació han tingut un paper molt important en la manera en la que s'han transmès determinats missatges al conjunt de la població. I bé, d'això es reflexiona tant en el blog de la Societat Espanyola de Medicina com en el nostre projecte de la Societat Catalana d'Història de la Ciència. I ahí crec que la superficialitat amb la que treballen o acostumen a treballar la major part, no tots els professionals de la comunicació, però bona part dels professionals de la comunicació és impressionant. Impressiona, vull dir, que et facin una entrevista o que participis en un treball per a dotar de contingut una determinada comunicació i estiguis una hora parlant i tot això després es redueixi a una frase, a dues frases en la que et poden anonimitzar o en la que, o a un petit retall que no han entès bé el que tu has explicat. Dit això, després tenim el tipus de missatges que es van llançant, no? I això en un context tan durador com és el de la pandèmia que estem vivint i com soscava això a la salut social i mental dels adolescents, doncs tot això fa molt complicat, no? Marta Llué, per exemple, en la seva entrevista, ella explicava que el drama que es viu, que s'ha viscut i que es continua vivint, no només en les UCIs, en els centres d'atenció primària, en les residències, això no s'ha comunicat correctament al conjunt de la població. La gent no és conscient del drama, de la gravetat del que ha passat, no? Aquí parlàvem fa un moment de no infantilitzar la població, de comprometre la població, no? I això voldria dir també de fer partícip la població en la construcció d'aquesta cultura més crítica. No sé. Sí, vamos. Gràcies. Sí. Quique, endavant. Sí. A ver, yo aquí tengo dos perspectivas, porque probablemente la que ya ha comentado Alfons, pues es un poco la misma, ¿no? La de enfrentarte a los medios de comunicación y el resultado. Aunque ligada con esta, yo por una serie de razones ahora difíciles largas de explicar y que me ahorro, fui durante 10 años profesor de periodismo científico, que era una optativa en entonces la licenciatura de periodismo, y en quinto, quiere decir que era ya al final de la carrera, y claro, yo vi hasta qué punto la mayoría de los estudiantes eran enormemente ajenos a cualquier realidad relacionada con la ciencia, lo cual trasladaban a que realmente en la mayoría de los periódicos, impresos en ese caso, y ahora digitales, pues no tienen especialistas en ciencia. Solo los grandes periódicos tienen especialistas en ciencia. Normalmente los que cubren la ciencia son los que cubren también sociedad y en algún caso sucesos. Con lo cual realmente la cuestión que nosotros vemos desde que hacen lo que hacen también tiene que ver con cómo se plantea la formación del periodista, que es una profesión en este momento muy complicada, con mucho paro, que además viene del problema general, ¿no? de cuál es la instalación de la sociedad en general frente a determinadas cosas. Yo desde aquella experiencia tiendo a tener una visión más empática de quien nos pregunta. Yo creo que quien nos pregunta viene presionado por su empleador, viene presionado por su propia falta de familiaridad con muchas de las cosas que nos preguntan, y luego también vienen presionados por algo en que periodismo se explica y es por lo que publican otros. A veces no somos demasiado conscientes de que buscan por una parte no separarse demasiado de lo que dicen otros, pero por otra parte decir algo original. Eso les presiona enormemente. Lo cual yo tiendo a ver eso con un poco más de empatía, como si yo no hubiera pasado por esa experiencia de profesor de periodismo. Y luego la cuestión relacionada con lo que comentaba más Carmel, yo ahí reconozco, y lo he dicho antes, y reconozco que tengo una cierta limitación. Es cierto que mucha menos que gente de mi edad, he de reconocer, y es que
los medios de comunicación en los adolescentes y en los jóvenes tienen una influencia muy pequeña. Lo que influye son las redes sociales. Os voy a poner un ejemplo de ayer. Yo ahora tengo bueno, en fin, todo el curso ha sido online, pero ahora tengo una asignatura novedosa en cierto punto que solo funciona con tutorías. No hay clases, es una asignatura, en fin, con un esquema muy británico, si queréis, en la que se plantean unas lecturas y luego vamos teniendo una serie de tutorías a lo largo del cuatrimestre y ayer tuve una de ellas. Bueno, estábamos discutiendo de algo que habíamos discutido el año pasado, porque esos son estudiantes que ya cursaron la asignatura de historia en primero y ahora es una especie de, se llaman talleres integrados, en las que tomamos elementos de los 3 primeros cuatrimestres de la carrera. Yo, en su momento, uno de los seminarios a los cuales les invito a participar en primero es cómo se financian los servicios sanitarios y a qué se dedica el dinero de los servicios sanitarios. Y una de las primeras cosas que les pregunto es ¿quién quiere ser médico de atención primaria? Nadie. Siempre les digo que 1/3 de ellos van a ser médicos de atención primaria y también les digo que el 60% del presupuesto público en sistema sanitario se lo lleva los hospitales, un 14% atención primaria y un 1, algo por ciento salud pública. Claro, eso que siempre discutimos en una situación normal, este año lo hemos discutido mucho más, claro, está en primero, pero también lo hemos pasado a discutir en segundo. Vale, discutiendo esto, en un momento dado les pregunto, ¿alguno de vosotros lee el periódico? Ninguno de los 4. De los 4 que estaban en la tutoría en ese momento, son grupos pequeños, es una asignatura que lleva mucho tiempo. La siguiente pregunta es, ¿y cuánto entráis en Instagram? La respuesta era constantemente, es decir, Instagram lo tienen encendido siempre. Y la tercera pregunta es, te doy 1.000 millones de euros, les dije, o 100 millones de euros, para que en tu comarca o en tu comarca, les dije, invirtieseis ese dinero para mejorar la asistencia sanitaria, porque hemos visto que esa historia de que el sistema sanitario público español era el mejor del mundo era simplemente una patraña que yo, sinceramente, conociendo desde dentro no podía comprender. Bueno, el primero me dijo en máquinas terapéuticas. Son estudiantes de medicina, no son personas de 14 o 15 años que necesariamente pues, tienen un abordaje pues, más externo a la situación. Y yo dije, hombre, esto ya lo hemos discutido y tal, ya, pero es que lo que hace falta es curar a la gente. Y yo dije, ¿y me puedes dar una cifra de cuánta gente ingresada en UCI está saliendo de la UCI viva, me refiero? ¿O cuánta gente sale muerta? No la hay publicada, no sé si alguno de vosotros la ha visto, hay que buscarla, se puede encontrar en casos concretos, pero como genérica no la están diciendo, Una segunda me dijo que la dedicaría a contratar más profesionales sanitarios y, sobre todo, hacer más instalaciones sanitarias. Entonces le pregunté, ¿qué instalaciones sanitarias? Me dijo, quirófanos. Y claro, la siguiente pregunta es, ¿y tú qué quieres ser? Yo, cirujana. Estamos hablando de personas de 20, 21 años que están en segundo de carrera de medicina, es decir, una de las profesiones que tiene que ver mucho con lo que está pasando. Con lo cual, tu pregunta, Carmel, nos lleva a un territorio que a mí personalmente, como docente, me resulta complicado. Por eso yo os preguntaba a los que participáis en otros grados educativos, en otros momentos educativos, ¿cómo manejáis el que nosotros seguimos manteniendo canales docentes relativamente tradicionales, o muy tradicionales en algunos casos, con un contexto absolutamente diferente? A mí, por ejemplo, una de las cosas que me han preocupado de la iniciativa de la Societat Catalana, que, claro, haya habido una cercanía absoluta con lo que estaban fent, perquè jo soc membre del Consell Directiu, era, y lo comenté con Alfonso alguna vez, pero bueno, no hemos acabado de hablarlo, ahora lo hablamos a distancia, es lo que duran los vídeos. Lo que duran los vídeos y cómo lo podemos trasladar a la docencia. Es decir, no estoy pensando ya en lo que me puede interesar a mí el vídeo como historiador de la medicina o como historiador de la ciencia o como que me sitúe en un momento de viendo. Claro,
Nosotros sabéis todos que ellos ven vídeos que nunca tienen más de 1 minuto y que luego además se borran, ¿no? Con lo cual tienen una, en fin, una evanescencia, lo efímero es en donde viven, y sin embargo nosotros les damos vídeos largos, relativamente largos, por debajo de 10 minutos cualquier vídeo docentemente no se considera posible, y que además están ahí para que se pueda entrar y que además, con una iniciativa que me complace mucho, se va a transformar en un libro electrónico. Claro, eso ya en la universidad, lo hemos comentado Ignacio y yo muchas veces, ya es problema. Claro, si nos vamos a niveles educativos en los que la rapidez del medio electrónico vía redes sociales es todavía mayor, aunque yo creo que ya muy similar. Los estudiantes que están en primero o segundo de carrera ya son alfabetos electrónicos desde que nacieron prácticamente. Claro, ahí yo veo un problema que va en la línea de lo que decía Carmel, y el problema de que de momento hay fake news y tal, es un mundo que se me escapa entre las manos, ¿no? O sea, lo sé, lo conozco, lo vivo con él también porque tengo, en fin, hijos, los tuve tarde y todavía tengo hijos en la universidad y sé lo que les pasa y sé lo que me dicen y lo que debería de hacer, pero no sé hacerlo. En la universidad, no me quiero, todavía me parece y me interesa todavía más, y por eso os lo pregunto, ¿qué se puede hacer cuando tienen 15, 16, 17 años, 14? Una bona qüestió per ara i per al debat del proper dia també, aquesta qüestió de l'adaptació que està plantejat. Quique, no sé si Ignacio vols contestar alguna qüestió més en aquest sentit o passem a la següent pregunta que ja tenim ahí. Endavant. Pot ser, no sé, si us sembla bé, potser podeu deixar que hi ha altres preguntes i tracte jo de reorganitzar. Sí. Molt bé. Continuem en Lluís, que també vol plantejar una qüestió. Després, Pep. Endavant, Lluís. No t'escoltem bé. Prova en el teu micròfon, però crec que n'hi ha un problema. Anem a passar la paraula a Pep Simón i després tornarem a deixar la possibilitat de plantejar la qüestió. Endavant, Pep. Sí, molt breument, perquè se'ns acaba el temps de debat d'avui, però comentar que hem tingut, amb el projecte que ha presentat Alfons, hem tingut algunes experiències ja, per exemple, en els màsters de formació del professorat, i on estem parlant, iniciatives com aquesta, de la matinal, però tampoc oblidem que hi ha una varietat de professions sanitàries, la qual cosa saben els historiadors de la medicina pública perfectament, no de sobre, no? És una varietat, però que tenim una realitat present també d'això. Jo intervinc en l'àrea de biosanitària, que correspon a FP, i on tenim una sèrie de professors que venen directament d'aquesta formació o que són metges o que són farmacèutics, però també que s'han format en aquest grau, que no és el grau clàssic, diguem-ne, del batxillerat clàssic, que és el que tenim moltes vegades en ment. I enguany la formació que vas fer vas utilitzar també materials un poc com Ignacio, materials de la sèrie, en aquest cas de la Societat Catalana, de Covid-19, i van funcionar molt bé. Va fer una combinació d'ús de textos, imatges i vídeos i activitats de reflexió i crec que els estudiants que seran futurs formadors d'estudiants, mestres, van quedar molt contents. Molt bé, gràcies, Pep. No sé si Luis pots plantejar la cuestión ahora. ¿Se me escucha ahora? Sí, sí, endavant. Perfecto, gracias. Bueno, eran dos preguntas, una general y otra dirigida a la experiencia que ha comentado Ignacio, ¿vale? En primer lugar, era sobre la cuestión de el reto que ha supuesto el contexto de la epidemia, ¿no? de COVID para la historia de la medicina, ¿no? Porque yo cuando seguía todas estas iniciativas que se han hecho, siempre pensaba, digo, bueno, es que esto no sé si es casi historia del tiempo presente o del tiempo inmediato, ¿no? De repente, cuestiones que a lo mejor eran pues propias de historia de medicina estaban de actualidad, ¿no? Todos los medios hablaban de la peste española, o sea, de la gripe española y todo esto, ¿no? Entonces, al final decías, bueno, esto ha supuesto de alguna manera un reto para los historiadores de la medicina, para los profesores de historia de la medicina, ha debido de suponer pues
de repente verse, no sé, ser trending topic, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, pues tengo curiosidad por saber un poco cómo lo han abordado, ¿no? Y qué ha supuesto a la hora de, bueno, pues de traer esa historia de la medicina al presente, ¿no? Y la segunda era sobre la experiencia que ha comentado Ignacio con sus estudiantes, porque me parece muy interesante, ¿no? De cara a que los estudiantes de cualquier carrera científica, incluso, por supuesto, también de secundaria y de bachiller, están viviendo lo que se llama, ¿no? Lo que habitualmente llamamos naturaleza de la ciencia, ¿no? Esta pandemia ha puesto de manifiesto cómo la ciencia y el contexto van de la mano, ¿no? Y cómo una cuestión científica pues, ha marcado nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de vivir, ¿no? También hemos visto cómo pues, la ciencia necesita tiempo, la ciencia necesita dinero, también hay que decirlo, ¿no? Al mismo tiempo, al menos a mí me ha generado una especie de sensación de inseguridad o de crisis de fe, no sé cómo decirlo, en la figura, por ejemplo, del experto, porque uno consultaba una fuente, una semana te decían una cosa, las mascarillas no hacen falta, las mascarillas no hacen falta, mejor este tipo de mascarillas, mejor la otra, ¿no? Entonces, de repente, pues veías, pues no, yo que soy muy asiduo a la divulgación científica y yo pensaba siempre, bueno, la gente le ha dado tiempo en estos meses de pandemia, haces un doctorado en epidemiología, porque todo el mundo de repente era experto en epidemiología, ¿no? Y yo, en cambio, solo tenía dudas. Entonces, digo, si nosotros como profesores de ciencias, que tenemos una formación, o al menos a mí y otros colegas también con los que he podido dialogar, esto ha supuesto realmente una situación de crisis y de tener que... Es muy difícil dónde está el experto, ¿no? Y qué información seleccionar. No me quiero ni imaginar a la gente ajena, ¿no? Y mucho menos a nuestros estudiantes. Entonces, quería saber, ¿no? Si Ignacio, en esa experiencia, ha encontrado algo que le permita, ¿no? Pues identificar lo que pensaban sus estudiantes al principio, un poco sobre la ciencia, ¿no? Se ha visto perfectamente que la ciencia es falible, ¿no? Y afortunadamente, porque eso hace que siga, ¿no? Funcionando y que haya retos y siga el conocimiento de construcción y que afecta a nuestro día a día, etcétera. Entonces, pues bueno, quería saber eso, si ha encontrado algún tipo de utilidad a estos materiales en los estudiantes, no tanto para aprender sobre una cuestión específica de la historia de las ciencias de la salud, sino para la reflexión sobre la ciencia como conocimiento y como actividad humana. Gràcies. Molt bé, crec que Alfons volia contestar, Ignacio, conversa si voleu. Pot començar Ignacio, no? Perquè tiene la pregunta més directa i després Alfons i Quique també vol intervindre. Endavant. Muy bien, pues muchas gracias. Sí, en realidad es muy interesante la pregunta de Luis y también la de Carmel, y que nos puede llevarnos o al pesimismo o yo prefiero caer en el optimismo, ¿no? Por una parte que hay unas fuerzas, hay la sociedad, la influencia de la televisión, de las redes sociales, que puede llegar a unas visiones muy de cómo funciona la ciencia y cómo funciona la sociedad. Y por otra parte, se están produciendo diferentes materiales, blogs, diferentes societas, los que hemos visto, y tenemos la duda de si llegan o si no llegan, ¿no? Porque en realidad esas otras fuerzas son mayores. Aquí un punto de optimismo es el del profesorado, ¿no? En algunos trabajos de historia de la ciencia se habla de los públicos cautivos, que quizás mejor públicos cautivados, ¿no? Utilizar estos materiales para ya que tenemos a estos estudiantes en nuestras clases, pues cautivarlos, ¿no? Y con esto podemos conectar con la pregunta de Luis. Pues efectivamente, es la cuestión crítica, ¿no? ¿Cómo podemos despertar una actitud crítica en los estudiantes para que puedan aplicar a cómo reflexionar sobre la ciencia o cómo reflexionar sobre la publicidad, sobre la mercantilización de un montón de cuestiones, sobre cómo se reparten los recursos, justamente, y quizá en algunas asignaturas más interdisciplinares, esto tiene un valor extremadamente, es quizá mucho más importante transmitir esto que transmitir pues un dato concreto o una construcción terminológica exacta, ¿no? De cómo se construye un término. Y ese es otro punto de optimismo, ¿no? El cómo estos materiales nos pueden ayudar no solo a explicar cuestiones concretas de ciencia, sino a despertar este espíritu en el estudiantado. Por eso yo pienso que es un motivo de optimismo. Gràcies, Ignacio. Alfons?
Y después, Quique. Bueno, yo respondiendo a la primera parte de la pregunta o del planteamiento que hacía Luis sobre el reto que ha supuesto para los historiadores y la idea esta de la historia del presente, a mí me gustaría dividirlo en o diferenciar tres aspectos, ¿no? Yo no estoy tan seguro de que los historiadores de la medicina o de la ciencia y la tecnología se estén dedicando a reconstruir o a esta historia del presente, ¿no? Yo creo que están participando como explicaba antes Enrique, sobre explicando, contextualizando, poniendo contexto histórico al presente con mucha investigación previa y aportando reflexión, ¿no? Por una parte, ¿no? Por otra parte está el tema de que efectivamente es un reto y ahí tendríamos la reacción que ha habido en el mundo de los museos y de los archivos, ¿no? Con el fin de rescatar esa memoria de la COVID-19, ¿no? Y ahí, bueno, pues hay de todo, ¿no? Hay muchas iniciativas a lo largo y ancho del mundo, en Europa, en América Latina, en Norteamérica. Están habiendo muchas iniciativas por parte de museos y de archivos por intentar recuperar, guardar memorias visuales, memorias de confinamiento, escritos personales del conjunto de la población. Bueno, esto ya veremos qué valor acaba teniendo, ¿no? Y cómo se acaba, es muy complicado de catalogar, muy complicado de clasificar y de luego ofrecer al público, ¿no? Pero bueno, buena idea será guardar esas memorias para los historiadores del futuro, ¿no? Y luego está otro elemento que nosotros, otro ámbito, que es el de la antropología, ¿no? Nosotros inmediatamente en la sociedad vimos que había que contar con la voz de los antropólogos y ofrecerla al público. ¿Por qué? Porque los antropólogos, muchos de ellos están haciendo etnografías sobre lo que se está viviendo desde el 13-14 de marzo, ¿no? Es decir, hubo equipos de trabajo y ahí nosotros tenemos unas cuantas entrevistas que lo ponen de manifiesto, que inmediatamente se pusieron a elaborar guías de entrevistas y con objetivos muy claros de trabajo, con grupos también con perfiles muy bien definidos, ¿no? Y el caso de Serena Brigidi, por ejemplo, es clarísimo, ¿no? Nosotros desde la sociedad y en mi caso como museísta de medicina de Cataluña lo intentamos también a través del Colegio de Médicos de Barcelona, sin ningún éxito. Y bueno, hablando con Comella sobre las razones de por qué estas reacciones, bueno, tal vez es posible que, en cambio, sí que hemos visto encuestas a través de redes sociales a los profesionales de la medicina, con preguntas y respuestas de tipo binario, y todo pues con un perfil muy estadístico y muy de titular de comunicación, pero sin ninguna intención de abordar seriamente qué es lo que se está viviendo, cómo se reaccionó, cómo reacciona esa población ante la falta de medios, ante la falta de conocimiento que comentaba hace un momento Ignacio, cómo esas respuestas generan toda una serie de iniciativas que nos pueden llevar a la autogestión, al mutualismo cooperativo en la toma de decisiones, a romper los esquemas jerárquicos de los centros sanitarios, algo que puede ser muy útil para transformar el presente o el futuro, ¿no? en estos lugares, ¿no? Bueno, tal vez en los colegios de médicos pues esto no ha interesado y bueno, pues discurren las investigaciones por otros carriles, ¿no? Bueno, esas serían algunas tal vez opciones sobre las que estamos trabajando, ¿no? Y se producirán resultados próximamente. Gracias, Alfons. Quique. Has de abrir el micrófono. Sobre la primera cuestión genérica que ha planteado Luis, esto es o sea, ¿cómo reaccionar frente al interés en torno a la historia de las enfermedades en este caso? Bueno, ha habido gran debate entre nosotros, ¿no? O al menos entre bastante gente, ¿no? Y
han habido posturas diferentes. También un poco influidas por los propios medios de comunicación, como antes comentaba Alfons, ¿no? A ver, ha habido una tendencia a la comparación, yo diría que simplista e ingenua, ¿no? Del tipo de esto es lo mismo que pasó, ¿no? Cuando en realidad los historiadores nos dedicamos al contexto. Si algo nos identifica, es que en cualquier situación intentamos matizar cuáles son las cuestiones económicas, sociales, culturales, políticas que están dando especificidad a un momento dado. Precisamente lo que otra parte de historiadores planteó es que esas preguntas que nosotros nos solemos hacer para el pasado, sería interesante plantearlas en el presente. Es decir, complejizar las preguntas que se estaban haciendo. Es decir, intentar dar contexto. Luchar contra el simplismo a la hora de plantearse preguntas solo biológicas, epidemiológicas, terapéuticas, preventivistas, en fin, un poco lo que suponía que solo hay algunas dimensiones de lo que nos estaba pasando. Y luego hubo una postura de algunos, no sé, más centrada en el nihilismo, que es que la historia no puede ser maestra de nada. La historia, pues bien, te puede dar esa complejidad, pero que en realidad tiene poco que decir frente al presente. Bueno, yo creo que es un debate muy interesante, probablemente o sea, no es el que nos debería de centrar aquí, pero sí quiero recoger cómo esas posturas, cuando luego tú lo quieres llevar a la docencia, son recogidas, ¿no? Claro, depende de los contextos. O sea, yo reconozco que el público más agradecidos son los alumnos de másters, ¿no? Yo, de hecho, hay aquí algunos conectados. Este año en el máster de Historia de la Ciencia tomé una opción discutible, que era no hablar de la COVID. No lo conseguimos, pero mi propuesta era que no teníamos distancia porque estábamos dentro para utilizarlo en una docencia más formal. Es discutible, podría haber hecho lo contrario. Yo mismo cada día me lo preguntaba. Pero evidentemente es un público con el que podemos discutir estas tres opciones históricas que he completado. En máster más genéricos también es sencillo hablar de estos materiales y yo creo que tienen gran éxito. En grado ya no lo tengo tan claro, porque una de las cosas que también ha comentado Ignacio, que es crítica, es hablar de lo evanescente de la ciencia, que lo hemos visto más claro en estas situaciones. En grados sanitarios en los que se les habla constantemente, como ya he dicho antes, y de manera totémica, de la evidencia, mostrar cómo ha dicho Luis, pues cada vez un tipo de mascarilla, cada vez te decían qué tenías que hacer, pues supone enfrentar a los que están empezando a estudiar. Oye, mire, es que resulta que, en fin, veis, lo que decimos que sabemos en realidad lo sabemos durante un tiempo, pero, en fin, no es dogma de fe. Una postura que ellos no aprenden en otras asignaturas. Esto es un gran reto, muy interesante, que no tiene que ver con la primera discusión que he planteado, y que, bueno, entra en toda esa capacidad o posibilidad o absoluto interés, claro, para nosotros, de utilizar la historia como herramienta en cualquier momento. Es decir, frente a muchas cosas, el complejizar, el evitar la simplificación, el evitar que las cosas sean unidimensionales, me parece que es nuestra gran capacidad. Algo que realmente cuando conectan contigo agradecen enormemente porque entienden más. Gràcies, Quique. No sé si teniu més qüestions, voleu plantejar més intervencions en el sentit del que estem comentant, de les últimes, de les sessions dedicades a la Covid. Hi ha moltes qüestions plantejades, per exemple, aquesta respecte a l'ús de la història en el paper de fer més complex l'anàlisi i evitar aquestes interpretacions unidimensionals, no? Que tenen molt a veure en l'ús també de la història de les aules per a
presentar no només conceptes, sinó també la ciència en acció, com funciona la ciència, no? I, per exemple, un tema que ha aparegut, el tema dels experts, no? Bé, estem ja un poc fora de temps, és veritat que no podem iniciar ja més debats. No sé si hi ha alguna pregunta curta que puguem plantejar. Recordeu que hem tingut altres activitats al voltant de la Covid dins de l'Institut López Piñero. Tindrem una sessió també l'any passat en el CECFIRE on estava Quique, estava Carmel també i Maria José Wagner. I bueno, ahir va haver també una discussió al voltant de les diferents pandèmies en la història i va haver persones que varen fer una adaptació d'aquests materials, d'aquestes conferències a un material curricular. En concret, Isabel Peris, que està seguint el curs i que és professora de secundària i va fer uns materials d'adaptació d'aquestes reflexions al voltant de les pandèmies en la història. Bé, aquestes serien, potser no tan elaborat com ho va fer Isabel, sinó una primera aproximació. És el que us demanem que feu per a la sessió del proper dia, del divendres 5, on la idea és que les persones que esteu participant presenteu idees, projectes, ja dic, no han de ser molt elaborats, sinó primeres idees de com podríeu adaptar les qüestions que hem plantejat aquí, els projectes que hem comentat, els projectes d'humanitats digitals que hem comentat, com els podríeu adaptar al vostre context curricular, als vostres públics i als estudiants amb els que treballeu. Bé, Isabel estava comentant que farà la presentació dels seus materials en la propera sessió i seria una bona forma de començar. La idea és que dediquem tota la propera sessió a aquesta discussió, presentant projectes concrets. Ja dic, no ha de ser sobretot el projecte, pot ser un element, pot ser un ingredient, pot ser un exemple, pot ser una qüestió, pot ser una entrevista de les que ha esmentat a Alfons abans, pot ser una entrada del blog del que comentava ara Quique, o pot ser qüestions de caire més general. La idea és que cadascú de vosaltres aneu als materials que els teniu en la llista del programa i tracteu de fer una primera aproximació, una primera proposta d'adaptació curricular. Així que el proper dia farem aquesta discussió de forma que podrem mantenir un debat, un diàleg que en definitiva és el nostre objectiu. Les sessions que estem fent ara estan enregistrades, algunes d'elles ja estaran disponibles la setmana vinent, però ja enviarem l'enllaç per a que les pugueu fer servir i consultar i també distribuir. Estaran a la pàgina de l'Institut López Piñero. I també la setmana següent farem un debat, també una discussió respecte a com continuar el que estem treballant ací, el que estem treballant a les matinals. Sabeu que moltes de les matinals s'acaben en grup de treballs, en propostes que són de vegades molt concretes per a fer algun tipus de compartició de materials, fer un conjunt de textos. Hem treballat diferents qüestions, per exemple, en ciència i gènere, i la idea és que, bé, a la propera sessió continuem, per exemple, en aquest projecte que estaven comentant Lluís i Pep d'experiments virtuals. I, finalment, recordeu també que la propera sessió, com fem sempre, parlarem del tema de la propera matinal. Jo sé que n'hi ha algunes propostes que han estat fetes, però serà el moment de discutir també aquesta qüestió. Així que, no sé si els companys del CEFIRE, Carlos, Raquel, voleu fer alguna intervenció o alguna altra persona voleu fer alguna altra intervenció per tancar aquesta segona sessió de la matinal d'Història i Ensenyament de les Ciències. Carlos, endavant. No crec que no fa falta, José Ramón. De totes maneres, la setmana que ve enviaré un correu recordant aquestes coses i, bueno, els divendres es veiem així. I també, ja parlaré amb tu per a veure com l'organitzem. D'acord, molt bé. Tanquem aquesta segona sessió i continuem el proper divendres. Moltíssimes gràcies per la vostra participació i molt bon cap de setmana. Adéu, fins divendres.